El departamento de Ancash es muy conocido por sus diferentes paisajes que literalmente te dejará sin aliento, y es por eso que muchos turistas extranjeros y peruanos llegan aquí en busca de nuevas aventuras. Hoy realizaremos el tour Chavín de Huántar, una cultura preinca misteriosa e interesante de hace más de 3000 años. Entonces, allá vamos. Estamos en Perú e iremos al departamento de Ancash, a la provincia de Huari, a conocer Chavín de Huántar. Primero tenemos que llegar a Huaraz, la capital de Ancash, porque desde aquí salen los tours. Desde Lima hay 3 formas de llegar a Huaraz. En avión, el aeropuerto de Ancash está situado en Anta, a 21 kilómetros de Huaraz. Actualmente no hay vuelos operando, pero se dice que en el 2020 se dará el reinicio a los vuelos comerciales. En ómnibus, hay varias empresas que van a Huaraz, salen del terminal Plaza Norte o de un terminal propio. Los precios varían en función a la calidad del servicio. Ya saben, mejores asientos, comida a bordo, etc. Y pueden aumentar en los días festivos. En auto particular, son 7 horas de viaje a Huaraz y en el camino se paga 4 peajes de ida y 2 peajes de vuelta. Pueden viajar durante la noche para llegar entre las 6 o 7 de la mañana a Huaraz, o viajar de día para llegar la noche, descansar y el día siguiente salir al tour. Ancash significa azul, y este departamento tiene la zona costera y la zona montañosa. En Paramonga es donde se divide el camino. Esta vez iremos a las montañas, y si sufres mal de altura, sería bueno que tomes una pastilla porque empezamos a subir. El punto más alto será cuando pases por la laguna Conococha a 4100 metros sobre el nivel del mar. Huaraz significa amanecer, está a 3052 metros sobre el nivel del mar, así que no te confíes tanto con el soroche. Otro punto importante es Catac. Si vas en bus, llegarás a Huaraz y desde ahí partirá el tour. Pero si estás en auto, cuando llegues a Catac, toma la ruta a la derecha que te llevará directo a Chavín. El tour Chavín de Huántar sale a partir de las 9. Si viajaste de noche, llegarás entre 6 o 7 de la mañana a Huaraz, lo que te da tiempo de contratar uno. Las agencias de turismo están alrededor de la plaza de armas, o es posible que a tu llegada en el terminal ya te hayan ofrecido tour. Los precios oscilan de acuerdo a la temporada. Les recomiendo que pregunten en diferentes agencias, y si van en grupo o van a tomar varios tours con la misma agencia, puede que consigas un buen descuento. Recuerda preguntar qué incluye el tour y qué otros gastos tendrás que hacer durante el día, como entradas y almuerzos. Los paisajes se ponen cada vez más hermosos con la luz del sol, y la Cordillera Blanca nos sigue sorprendiendo con su belleza. El primer punto de parada será la Laguna Quirococha. Es una de las más de 500 lagunas de la Cordillera Blanca, tiene un color verde oscuro y el entorno resalta por su encanto andino. Para quienes no me conocen, soy Karen App y en este viaje me acompañan Eddie, Mari, Yasmín y Bartek. Recomendación: no corran como Bartek porque les va a faltar el oxígeno. Camino a Chavín. Una de las primeras vistas que van a tener es la del mapa de Perú, que ahorita se las voy a mostrar. Creo que desde abajo no es el mejor ángulo, pero cuando suban el diseño se verá más claro. La Laguna Quirococha tiene una leyenda, oye que sí, porque Ancash tiene varias y muy bonitas, así que vale la pena conocerlas. Entonces ahí va. Cuenta la leyenda que durante la colonia, el virrey de esta época envió a Recuay una campana de oro, cuyo sonido resonaba hasta las más lejanas cordilleras. Esto despertó la envidia de los huarazinos, que decidieron atacarlos para arrebatarles su más preciado bien. Los recuaínos se defendieron con bravura, pero en medio de la batalla, 2 guerreros, el de Huaraz queriendo arrebatar la campana y el de Recuay que se defendía con ahínco, caen rodando en un precipicio, y en el vertiginoso trayecto la campana se le escapa al guerrero y cayó en la pampa con tal fuerza que formó un enorme hoyo de cuya profundidad brotó agua, dando origen a la Laguna Quirococha. Se dice que a las 12 de la noche esta campana repica fúnebremente, doliéndose por la muerte de todos los guerreros. Nosotros no nos quedaremos a averiguar esto, así que seguiremos nuestro camino. Pero antes de irnos tuvimos una calurosa bienvenida. Primero fue uno y después fueron varios. Creo que vinieron a ver qué les trajimos. Lamentablemente no estábamos preparados y solo pudimos darle lo que nos quedaba del desayuno. Así que cuando vengan por aquí no se olviden de estos amiguitos caninos y tráiganle algo.
Y después de conseguir que Bartek volviera el carro, continuamos nuestro camino por unos 15 minutos más, donde encontramos el túnel de Kawish, ubicado a 4.516 metros sobre el nivel del mar, uno de los túneles vehiculares más altos del mundo. Las temperaturas en estas zonas van de 25 a 5 grados dependiendo de la estación y el clima es seco y templado. Hay temporada de seca y temporada de lluvias, pero el Tour de Chavín se realiza sin ningún problema durante todo el año, ya que las carreteras y caminos se encuentran en muy buen estado. Ya saliendo del túnel, dejamos atrás el callejón de Huaylas y pasamos al callejón de Conchucos, y es el Cristo Blanco quien nos da la bienvenida. El tour no para aquí, así que atentos a sus ventanas para que tengan una buena vista. Aquí ya hemos entrado a la provincia de Huari y empezaremos a descender pasando por varios pueblos como Tambillos, Machac, Quercos y finalmente llegaremos a Chavín de Huántar. Esta es la plaza de armas del distrito de Chavín de Huántar. A los alrededores encontraremos la municipalidad, la iglesia, varios hoteles, restaurantes y cafeterías. Y por supuesto este letrero que nos informa que a la izquierda está el monumento arqueológico y a la derecha está el museo, así que tomaremos el camino de la izquierda. Bueno, ahora estamos caminando al Centro Arqueológico Chavín de Huántar. Está cerca, el clima está templado, no hace un frío terrible. Como no estamos tan alto, podemos caminar tranquilamente, el oxígeno aún nos aguanta. 10 minutos caminando y llegamos al monumento arqueológico de Chavín, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Si el tour no incluye entrada, tendrás que comprarla en esa taquilla. Aquí te dejaré los precios y horarios, que como verán, lunes no abren. Lo bueno que esta entrada también nos sirve para el otro museo, así que conserven sus papelitos para que también puedan entrar y no tengan que pagar nuevamente. Si vinieron por su cuenta, van a necesitar de un guía. Yo les recomiendo muchísimo que tomen este servicio porque le va a dar todo un sentido a su visita. Además que apoyaremos a los trabajadores locales. Lo bueno es que el precio lo puedes dividir con otros visitantes y así te va a salir mucho más barato. Chavín de Huántar es una de las más antiguas y misteriosas culturas pre-incas del Perú. Fue descubierta en 1919 por el padre de la arqueología peruana Julio César Tello Rojas. Su desarrollo se remonta a los años 1200 a 200 a.C. En esos años, en Egipto gobernaba el faraón Ramsés II, en México florecía la cultura olmeca y en medio de los Andes se desarrollaba la cultura chavín. Esta cultura tenía un estado teocrático y politeísta. En sus esculturas de piedra podemos ver a sus temibles dioses que eran una combinación de humano y animales como el jaguar, la anaconda, el caimán y el cóndor. Esta es la plaza rectangular, donde peregrinos de diferentes pueblos civilizados se reunían con ofrendas y obsequios. ¿Se imaginan la gran aventura que era peregrinar a Chavín? Caminar varios días enfrentando el clima de los Andes, esquivando las comunidades salvajes y los animales. ¿Y para qué venían? Para conseguir conocimiento, a consultar el gran oráculo de las montañas, recibir las predicciones y aprender de los sacerdotes, quienes eran la máxima autoridad aquí, grandes conocedores de astronomía, ingeniería, medicina, agricultura y ciencias. Ahora nos dirigimos al Templo Nuevo. Es la mayor construcción en el complejo y en general la arquitectura chavín es bastante estable. Ha conseguido mantenerse en pie por casi 3.000 años, teniendo en cuenta que han habido varios terremotos. Enfrente encontraremos el Pórtico de las Falcónidas, llamado así porque en sus columnas hay dos aves míticas, una hembra al norte y un macho al sur. Se cree que en Chavín la figura femenina representaba un papel importante, porque los vemos representados tanto en sus dioses como en el papel que tenía la sacerdotisa en la liturgia. También se cree que al frente estaba ubicado el dios de los báculos, la Stella Raimondi.
Esta es la plaza circular. Aquí en el centro estuvo otro ídolo importante de los Chavín, el obelisco Tello. Asimismo, las imágenes alrededor nos dan una idea de cómo eran los sacerdotes en aquella época. Como ya vimos, tenían un aspecto bastante imponente. Aquí lo vemos representados como seres humanos transformados, con colmillos, serpientes en la cabeza, garras y sosteniendo el cactus de los dioses, que es la guachuma o más conocido como San Pedro. Es un cactus medicinal muy importante en el culto, pues en la ceremonia los sacerdotes beben el jugo de esta planta, lo cual les permite trascender al otro mundo, donde harían contacto con los dioses y ellos le darían las predicciones. Luego pasaremos al Templo Viejo, el cual aloja uno de los antiguos dioses de esta cultura, el Anzón. Un monolito que representa un ser realmente extraordinario. ¿Y por qué este no se lo han llevado al museo como los otros? Porque es físicamente imposible sacarlo de aquí, así que este dios sonriente permanecerá en su centro religioso. Este lugar es un laberinto de corredores oscuros que antiguamente no tenía ningún tipo de iluminación y que fue pensado para conseguir que los visitantes hagan un contacto con su interior, con su lado espiritual. Este lugar tiene unas cualidades acústicas que demuestra un conocimiento avanzado de ingeniería de sonido e hidráulica y que realmente sorprende para la época en la que estaban. Por último veremos la cabeza clava. Eso sí, en el camino, mucho cuidado con tu propia cabeza. Bartek. Las desventajas de ser grande. El arqueólogo Julio Tello encontró 42 cabezas clavas en este templo, pero el aluvión de 1945 sepultó todo el avance arqueológico y actualmente solo hay una. Estas cabezas clavas, de rasgos felinos y feroces, estaban ubicados uno al lado del otro, alrededor de todo el templo. Se dice que eran los guardianes que ahuyentaban los malos espíritus. Y así termina nuestro recorrido por aquí. Ahora pasaremos a comprar algunos recuerditos hechos por los artesanos. Y no se olviden que a 2 kilómetros está el Museo Nacional de Chavín, donde guardan la mayoría de las piezas encontradas. Un museo que vale muchísimo la pena conocer, pero que nosotros lo encontramos cerrados porque estaban con problemas eléctricos. No se preocupen que esto no es muy habitual. La cultura Chavín de Huántar aún guarda muchos enigmas, ya que solo se ha excavado un 30%, así que aún queda mucho por descubrir. Personalmente a mí me encantaría que descubrieran cuáles eran los nombres originales de cada dios o cuáles eran las historias detrás de estos dioses. Sería la verdad súper. Pero nosotros nos vamos muy felices con todo el conocimiento que hemos adquirido y que por fin hemos podido visitar Chavín, que es un tema que nos enseñan desde chicos en los colegios peruanos. Así que vengan a conocer y si tienen niños, tráiganlos porque creo que esto va a ser un muy buen aporte para su aprendizaje. Sobre Chavín se han hecho algunos documentales, como el de Nat Geo, de donde saqué las imágenes, aunque no me gustó mucho el enfoque que le dieron, ya que explicaron que ese templo era una puesta en escena, un teatro, para hacer creer cosas a los peregrinos, cuando en realidad Chavín es una cultura con un lado espiritual bastante grande. La misma ubicación de Chavín, que es en la confluencia de 2 ríos, lo convierte en un punto especial de energía, así que cuando vayan recuerden recargarse de energía. Sobre la guachuma o San Pedro, es una planta medicinal que hasta el día de hoy se usa en diferentes rituales. Y es más, muchos extranjeros llegan al Perú buscando esta planta para vivir esta interesante experiencia. Así que creo que es importante que nosotros difundamos el valor espiritual que esta cultura tiene. Déjanos tus comentarios contándonos qué te parece el tour y si te gustó el video déjanos un like y suscríbete para que nos apoyes y sigamos haciendo más videos. Acompáñanos en nuestros siguientes viajes, te mando un súper abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.